me gusta tanto Leonardo, lo respeto tanto, me parece tan interesante, un renacentista tan respetable, que imagino que si enviásemos una nave o una sonda espacial a los confines del universo, pongo por ahí, para que una civilización nos conociera, lo primero que pondría es la imagen del sistema solar y nuestra ubicación en el universo, para que sepan dónde estamos. Segundo, el hombre de Vitruvio, claro, de Leonardo, para que sepan de nuestra ciencia. Tercero, la Gioconda, para que sepan de nuestro arte. Y cuarto, la imagen de Leonardo da Vinci, para que sepan de nuestra humanidad. Y humanidad como integración de hombre y mujer. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, Gabriel, gracias por la invitación. Ya vamos a hablar de esta, tu última obra, que la muestro a todos lados. Pero antes, doctor, yo nunca me olvido, a los maestros, alguien me enseñó que el diario... Y el cigarro y el... Sí, bueno, esta es una anécdota, ¿no? La contamos. Contar, Sí, la vamos a contar. Uno aprende de los profesores, los que dejan huella. Uno también tiene que saber aprovecharlo, pero nosotros tuvimos en el colegio secundario al doctor Bulgarelis, era nuestro maestro, y él empezó a estudiar medicina y se recibe cuando nosotros éramos estudiantes. Era muy querido y era un muy buen profesor, un muy buen maestro, que se esforzaba enormemente para que nosotros aprendamos. Era exigente, era la época en que entraba y nosotros nos poníamos de pie, y nos enseñaba mucho, mucho. Me acuerdo que lo teníamos ya en primer año en botánica y después en todas las materias biológicas, hasta tenerlo en higiene, anatomía, y ahí íbamos recorriendo. Y a él le interesaba que nosotros aprendamos a razonar, no a otra cosa. Con el tiempo hizo que yo fuera docente y copié muchas cosas del profesor Bulgarelis, muchas. Y una era el hecho de enseñar a razonar más que el conocimiento en sí académico, enciclopédico. Me acuerdo que una vez fue que había que razonar si las plantas transpiraban o no. Y fue todo y cada uno hablaba, y después si transpiraban, que llegamos a la conclusión que sí, ¿por dónde? Y la palabra era poros. Y los compañeros que a lo mejor menos estudiaban, pero más razonaban, eran los que más acertaban. Entonces avanzaba todo el año y parecía que no habíamos aprendido mucho porque nos enseñaba a razonar, más que exactamente la letra del programa. Cuando llegó el examen final, se corría una tradición. Él nos daba la hoja a todos y había que llevarle, y esto lo cuento porque es una experiencia hermosa, había que llevarle un diario, que en ese momento era La Nación. Claro, grande. Grande. La Nación, un cigarro, que lo compramos en Casa Carlitos en Villa Ballester, en Alvear e Independencia, con mi amigo Horacio, un cigarro y una caja de fósforo. Y antes que ingrese el profesor a tomarnos el examen, había que poner el diario ahí, el cigarro y los fósforos. ¿Cuál era la historia? Nosotros íbamos a ver si era cierto. Nos sentamos todos a dar examen y vino el profesor, dijo así serio, muy serio, y empezó tema 1, tema 2, tema 1. Bueno, empezó el examen. Promediando la hora de examen, agarró el cigarro, lo abrió, lo prendió, o sea, En el aula. En el aula, lo prendió, así, nosotros mirábamos, lo prendió, y después de prenderlo se lo puso en la boca así, agarró el diario, que La Nación tabloide era enorme, y hizo así, y se ponía a leer. Cosa que el que se quería copiar, se pudiera copiar, sí. Se podían copiar, cada tanto hacía y miraba. Todos aprendimos cosas distintas. Yo aprendí que él hizo un enorme esfuerzo en enseñarnos y que era más importante haber aprendido a razonar que contestar exactamente una pregunta académica de memoria. Ese profesor a mí me dejó muchísimo, desde que unas proteínas son una larga cadena de aminoácidos a un montón de cosas desde el punto de vista docente. Y no lo olvido más, y vos me distinguís con esto. Tengo una foto, porque la historia termina, que muchos años después yo estaba en el hospital italiano y una paciente que se iba a operar, yo le pido un estudio odontológico, porque para operaciones cardíacas necesitas tener la boca sana para que no haya infecciones. Y cuando recibo el estudio odontológico, veo, lo reviso, y abajo firmado por un odontólogo que se llamaba... Bulgarelis. Bulgarelis.
Entonces le digo al familiar, mire, usted sabe que yo tenía un profesor, pero claro, hace muchos años. Bueno, este doctor es el hijo. No. Y el padre vive. No. Ese mismo día me comuniqué con el hijo. Al día siguiente fui a visitar al padre, al profesor Bulgarelis, pero después de, digamos, desde el 70 y un poquito, 78, no sé, sería el 72, 73, casi 35 años después, y lo voy a verlo al consultorio del hijo, que él me estaba esperando, vestido así de saco y corbata, y empezamos a hablar. Y él se alegró mucho de verme, se alegró que era médico, me dijo muchas cosas lindas, yo le dije todas las lindas que se me ocurrieron, y sobre el final de la reunión abrí mi portafolios y saqué un diario, como hiciste vos, un cigarro y la caja de fósforo. Es una anécdota maravillosa. Y se puso a llorar. Sí, no es para menos. Vos te emocionás también cuando lo contás. Y porque es lindo. Y aparte uno lo transmite después con los chicos que estudian medicina, que son chicos. El otro día me tocó dar una clase inaugural en Favaloro a los estudiantes de primer año de medicina, y con el decano, que es el doctor Klein, estudiamos juntos, y le digo, ¿qué sentís al verlos? Nostalgia, porque son chicos chicos. Son chicos de 19 años, y nosotros ya tenemos 65, claro. Somos los profesores de ellos y sentimos nostalgia de la edad esa, ¿no? Sí, te transportás, ¿no? Es una época maravillosa. Y sentís que tenés mucho para darles. Claro que sí. Eso, recién hablabas de que Bulgarelis los enseñó a pensar. ¿Somos seres pensantes o somos seres emocionales que tienen la posibilidad de razonar y de pensar? Siempre digo que, contrariamente a la primera afirmación, Gaby, que somos seres racionales, es obvio que somos racionales, pero provocativamente me gusta decir que no somos seres racionales, sino que somos seres emocionales que razonan. ¿Por qué? Porque nuestra evolución biológica, primero fuimos emocionales, después se agregó el pensamiento lógico, matemático, intelectivo. Y la verdad que nuestras decisiones, la mayoría de las veces, y nosotros somos nuestras decisiones, son decisiones emocionales. Todas nuestras decisiones están plagadas de emoción, plagadas de sentimientos, de afectos. Me gusta decir que el corazón decide y la razón justifica. En términos periodísticos diría que el corazón decide y la razón es la oficina de prensa que trata de explicar al exterior por qué decidimos algo que fue simplemente porque quisimos, porque nos gustó, porque decidimos eso porque estábamos inclinados emocionalmente. Entre las dos cosas, entre la razón y la emoción, y me quedo más con la emoción. No somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan. Incluso, racionalmente, en nuestros procesos cognitivos, podemos aprender y cambiar durante la vida, pero emocionalmente somos básicamente lo mismo siempre. ¿Y podés racionalizar las emociones en algún momento, no? Bueno, los sentimientos, están las emociones que se llaman básicas: miedo, ira, alegría, tristeza, asco, sorpresa. Son todas experiencias emocionales que tienen rostro. Miedo, ira, alegría, tristeza, asco, sorpresa. Y los rostros esos rostros no son aprendidos, son hereditarios, son genéticos. Nosotros ponemos cara de miedo cuando sentimos miedo y cara de alegría cuando sentimos alegría, y no hemos aprendido esos rostros, Gabriel. Un ciego de nacimiento pone rostro de miedo, de alegría, cuando siente miedo o alegría, y nunca vio esos rostros. Pero después las emociones llamadas básicas, que son estas, las que tienen rostro, se complejizan cognitivamente con el razonamiento y se hacen cuestiones un poquito más complejas que se llaman emociones secundarias o sentimientos. Amor, culpa, odio, vergüenza, envidia, fe, esperanza. Esos son sentimientos, son más complejos y siempre tienen una elaboración cognitiva más fina. Ya voy a volver a eso de las emociones, porque después quiero preguntarte por el estrés y la felicidad del libro anterior, pero lo tengo acá en las manos, recién salidito, La Gioconda y Leonardo. Es interesante, me gusta el subtítulo, una historia de ciencia, arte y amor. Primero, has hecho un trabajo muy periodístico también para este libro. Te has reunido y entrevistado, entre otras cosas, por ejemplo, con el curador de La Gioconda, en el Louvre. Sí, tuve una de las experiencias, Gabriel, más potentes de mi vida, que
que fue reunirme con el que cuida la Gioconda y conduce el grupo que la cuida, y que una vez al año la saca de su lugar, de su sala en el Louvre, para estudiarla con un grupo de investigadores, y lo que estudian básicamente es la tasa de envejecimiento. La Gioconda es una mujer extraordinaria, y es una mujer que tiene más de 500 años, que es cuando la pintó su creador. Y esa entrevista con Vince Ledevian, que es el curador de la Gioconda, para mí fue esa hora que estuve en el Departamento de Arte del Louvre, que me sentí, entre otras cosas, en el Código Da Vinci, una cosa extraordinaria. Fue para mí muy importante, por eso se lo agradezco a él acá, como al profesor Burucúa, un número 1 en arte renacentista, del cual he aprendido mucho. Y la bajada que vos decís del libro, Una historia de ciencia, arte y amor, es porque yo imaginé, ahí lo dice en la introducción, vos sabés que yo vi varias veces en mi vida la Gioconda, porque el tema de Leonardo es algo que vengo estudiando hace casi 20 años. Y estábamos viendo a la Gioconda con la traductora, que después no fue tan necesaria, si bien yo me mandé mails desde la Universidad de Buenos Aires con el curador de la Gioconda, con Vince Ledevian, y la verdad es que para mi sorpresa y grata sorpresa hablaba algo de castellano, lo cual creo que emocionalmente lo acercó más. Lo potenció. Sí, y tuvimos un lindo diálogo. Y el día anterior estuve 1 hora mirando la Gioconda, como si... La Gioconda es un cuadro de 77 por 53, es así. Y yo me quedé mucho tiempo mirándolo, pero mucho, creo que cerca de 1 hora. No sé, se me pasó el tiempo, y cuando me doy vuelta mi señora me dice, ¿en qué estás pensando? Y yo lo escribo ahí. Me dice mi señora: Ana, ¿en qué estás pensando? Y yo le digo: en que la voy a hacer hablar, porque eso es lo que quiero. Quiero que la historia la cuente ella, y yo hacer un ensayo médico. En cada capítulo, acá, y por eso dice Una historia de ciencia, arte y amor, en el primer capítulo alguien siente caricias en el rostro. Instantes después se da cuenta que esas caricias son pinceles. Y después logra ver, y al ver ve a su creador, a Leonardo da Vinci. Y ahí toma conciencia. Ella escribe en primera persona y cuenta la vida de su creador. En ese primer capítulo, cuando toma conciencia, y ella, de hecho, la letra de impresión es distinto, ella es una mujer la que habla, y escribe con otra letra, e incluso está marginado la escritura. Y abajo yo hago un ensayo médico de qué es la conciencia, el yo, la mente, el inconsciente, el qualia, la teoría de la mente, la evolución de la mente en los chicos. Ese es el primer capítulo. En el segundo, ella, al respirar el mismo aire de su creador, se hace depositaria de toda la historia de su vida y nos la empieza a contar. Cada vez que cuenta algo que yo puedo hacer una extracción médica, hago un ensayo médico. Con lo cual, cada capítulo es una mezcla de una narrativa que la Gioconda hace de su creador y un ensayo médico que hago yo en relación a eso. Todo lo que ella dice, Gabriel, es biográficamente cierto, pero lo cuenta en primera persona y surge una relación entre ellos, una relación interpersonal que cada lector sabrá interpretar. Yo tengo mi interpretación. Sí, y además dejemos algo también para que vayan a comprarlo ya en las librerías. Bueno, son todos éxitos tus libros, Daniel. ¿De dónde viene casi esa obsesión? Es un término que no es correcto, pero ese gusto por Leonardo, por Da Vinci. Bueno, a mí me gusta la ciencia y Leonardo era un científico. Si bien en ese momento, Gabriel, no existía la palabra ciencia. La palabra ciencia aparece en inglés en 1840 y acá estamos hablando del 1590, del 1490, 1510, 1516. Él muere en 1519 en Clos-Lucé, en Amboise, Francia. Siempre me interesó desde la función de la mente, la psicofisiología, el estrés. Entonces, al ser un genio del Renacimiento, sus capacidades, y acá hablo de la creatividad, del porqué de la genialidad, por qué no terminaba muchas obras ni muchas pinturas, posiblemente haya tenido un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, dislexia, era zurdo. Los zurdos tienen una habilidad, hay deportistas, Messi, Maradona. La población de diestros en la población global es del 10%. 1 de cada 10 es zurdo. De zurdos. Vos a 1000 personas decís levanten la mano, más o menos 100 van a levantar la mano diciendo que son zurdos. Pero vos vas a una escuela de arte y el 30% son zurdos.
y eso tiene que ver con las interconexiones interhemisféricas, ahí está explicado, y cómo genera eso imaginación, creatividad. Así que me interesó eso toda la vida y me interesó su creación artística y científica. Y como hay algo de amor en el arte y una relación entre ellos en esa narrativa, es que se llama La Gioconda y Leonardo, una historia de ciencia, porque básicamente es lo que puedo escribir, arte, porque tiene que ver con eso, y amor, porque es la relación que se establece entre ellos. ¿Crees que Da Vinci tiene el reconocimiento que merece en el paso de la historia? ¿O el lugar que sí, creo que sí, creo que sí. Yo ahí en la introducción, también como en el corolario, al final del libro, escribo que, porque había grandes renacentistas, incluso un anexo es Leonardo da Vinci versus Miguel Ángel, porque siempre se habla de como un Boca River, un Leonardo da Vinci y Miguel Ángel. Miguel Ángel era el otro grande del Renacimiento, un gigante. Pero el tema, yo soy parcial en este sentido, el tema es que Leonardo tenía mucho de científico. Describió, por ejemplo, lo que se llama el hombre centenario. Él hacía disecciones y estudiaba la biología humana. Y en el hospital de Santa Gracia, en Florencia, estudió un paciente que tenía 100 años y fallece. Y en su estudio describe sus arterias y habla que esas arterias estaban engrosadas, rígidas, duras, poco flexibles. Esa es la descripción de él. Que eran como naranjas, que con el tiempo la cubierta se va haciendo dura y la pulpa se hace más cremosa. Y esa descripción es la descripción de la aterosclerosis y del envejecimiento. Él describió la aterosclerosis. Y después lo comparó con un nenito de 2 años que falleció en el hospital, y haciendo una disección también ve que las arterias del chico de 2 años eran mucho más flexibles, porque no tenían aterosclerosis, y lo describe. Describe, en ese momento la ciencia creía que el corazón tenía 2 cavidades, ventrículo derecho e izquierdo, y él le agrega la aurícula derecha e izquierda. Describe parte de cómo cierran la válvula aórtica, que se comprobó, el mecanismo que él describe, se comprobó Gabriel en la Universidad de Oxford en 1990. O sea que el avance científico de él en anatomía, en fisiología, fue realmente impresionante. Impresionante. Hoy sería cardiólogo, o sea, sería el jefe de cardiología de la Fundación Favaloro. Y así muchas cosas que me llaman la atención de ese hombre. Y como también me llama la atención el arte, es que me metí tanto en la descripción de cómo se pintaba entonces y cómo él pintó a las distintas obras que en el libro están en el medio en papel e ilustración. La Última Cena, él le dio de comer a Dios. En La Última Cena, en Milán, en algo que en un mural de 8 metros por 5 metros de altura, lo puso a Jesús y a sus discípulos de un lado y del otro, y es una de las obras artísticas más bellas de la historia, que es lo que lo consagró a él en vida. Además ha tenido una cantidad de análisis, hay analistas sobre ese cuadro, análisis de análisis, ¿no? Análisis, estudios, sí, como con el caso de la Gioconda, con el enigma de por qué sonríe o no sonríe, sonrisa enigmática, el por qué se mueve la mirada, tiene características. Vos fijate que las mejillas de ella tienen más de 30 capas de pintura que le fue dando con los años. Él tenía una forma de pintar haciendo pinturas al óleo, porque en ese entonces un pintor renacentista no iba a comprar a una librería de arte un pomo de tal color de óleo. Lo tenía que preparar cada vez. Y él lo iba pintando a través de los años. De hecho, él considera, y el arte también, que la Gioconda es una obra inacabada, que no está terminada en realidad. Y eso le pasa en muchas obras de él. Por eso ahí trato la posibilidad de que haya tenido trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y digo por qué podrían ser los motivos, o dislexia, o por qué escribía con la mano izquierda, o por qué escribía al revés, no solamente de derecha a izquierda y con la mano izquierda, sino que las letras las ponía al revés, no podías leer excepto que pongas un espejo. Y todas esas cosas son enigmas, y enigmas que la Gioconda tiene. Estamos hablando de una mente brillante, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, él fracasó en casi todo lo que hizo, en casi todo lo que hizo, pero en lo que tuvo éxito, hizo que hoy estemos hablando de él. Y la diferencia entre un loco y un genio es el éxito, y él tuvo éxito en algunas cosas. Hablemos un poco del estrés. Yo noto que quería preguntarte 2 cosas. Primero,
la salida de la pandemia, cómo pegó en ese aspecto, y después las crisis económicas, cómo influyen también, o si tienen algún impacto ahí. Ambas cosas influyen, Gabriel, inmensamente. Influyó inmensamente la pandemia, el encierro, el aislamiento social obligatorio, tuvo un fuerte impacto psicológico en todas las edades, enorme. También la salida de la pandemia, el enfrentar la nueva realidad y obviamente las crisis económicas. Nosotros en el Hospital de San Isidro, que tenemos un hospital público, el primer servicio del país de medicina del estrés, lo que hacemos es tratar personas, no hacemos salud pública, sino que atendemos personas como un cardiólogo atiende un paciente cardiológico o un ginecólogo atiende a una paciente ginecológica y así. Y nosotros decimos que más allá de lo que sucede en la vida, el tema es qué hago yo con eso. Y para abordar el tema del estrés, cuya palabra sinónimo es sufrimiento, si uno me dice ¿qué es estrés? Es sufrir, es pasarla mal, es no estar bien, es no tener paz, serenidad, calma. Si uno sufre, que es dolor sostenido en el tiempo, eso es estrés. Después que yo pueda medir cuestiones biológicas para hacer un diagnóstico, sí, es cierto, pero cualquier persona que nos vea y que no tenga paz, serenidad y calma, eso es sufrimiento y eso es estrés. Y hay una frase en el libro anterior, que es Estrés, Sufrimiento y Felicidad, donde en una hoja hay solamente una frase, que es de Siddhartha Gautama, el Buda, que dice, y es una frase para mí angular, el dolor es inevitable, el sufrimiento es optativo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué dijo Siddhartha Gautama con esto? Que el dolor es inevitable. Muertes de familiares, dolores, enfermedades, despidos laborales, problemas económicos, separaciones, decepciones. La vida lleva dolores implícitos. Esos dolores son agudos. El dolor es inevitable. El dolor es un proceso agudo. Pero el sufrimiento es optativo. Es una cuestión de enfoque. Es una cuestión de enfoque y qué yo hago con ese dolor. Y ese abordaje del sufrimiento, porque el dolor agudo es estrés agudo. Y el dolor sostenido en el tiempo, sufrimiento, es estrés crónico. ¿Qué hago yo con el estrés crónico? ¿Cómo manejo el sufrimiento? Y acá hay tres áreas, un área médica, un área psicológica y un área filosófica. La médica, todos los recursos médicos, psicológicos, los recursos psicológicos. Y a mi juicio, la filosofía, que es la frontera final para afrontar la vida. Y eso es lo que nosotros trabajamos en el hospital y es lo que enseñamos en los talleres que se llaman PROMES, Programa de Manejo del Estrés, para que las personas vivan mejor de lo que viven utilizando los recursos que existen, sabiendo que no se es feliz espontáneamente, algo tenés que hacer. ¿Uno podría analizar el estrés también a través de la U de la felicidad? Digamos, sí, eso de la U de la felicidad es muy lindo. La U de la felicidad es muy lindo porque tiene un componente filosófico y la U de la felicidad implica que es una U en la cual se ha medido en tasas de felicidad a muchos países del mundo, cerca de 170 países. Entonces se ve que la mayoría de las personas expresan que se encuentran felices alrededor de los 20 años de edad, digamos en el punto de la U. Cuando van claro, ¿por qué son felices? Porque no tuvieron decepciones, claro, no tuvieron dolores, está todo el futuro por delante, no perdieron todavía mucho, no los despidieron del trabajo, no perdieron familiares. No salieron del cascarón todavía, ¿no? Como decían nuestros viejos. Todavía no sufrieron. Cuando van pasando los años, las tasas de falta de felicidad o infelicidad van aumentando. Y después viene la panza de la U, 35, 40, 50 años, y después viene la otra pata hacia arriba de la U. Y las personas que manejan bien la filosofía de vida, a medida que van aumentando la edad después de los 45, 50, 55, 60, empiezan a ser nuevamente más felices. ¿Por qué? Porque empiezan a valorar lo que tienen y no lo que pueden alcanzar. Disfrutan los nietos, disfrutan caminar, disfrutan la plaza. La noción del tiempo, de la finitud, ¿no? Me parece que... Leer algo. La velocidad en la vida disminuye, la velocidad a la cual vivimos acá y en todas partes del mundo es muy alta, y la velocidad tiene un problema, que cuando vos vas rápido te perdés el paisaje. Entonces cuando empezás a ir más despacio, todo es distinto. Cuando salimos de los talleres del hospital,
de manejo del estrés que se hacen en el aula magna, en grupos de 120 personas, les decimos ahora que vamos a salir caminando, porque los acompañamos hasta la puerta del hospital, vamos a ir caminando más despacio de lo habitual, un 20% más despacio, y a disfrutar la caminata. También agradeciendo que nos estamos curando en salud. Y les decimos a los pacientes, que a lo mejor vienen de distintas especialidades, que en ese mismo momento, en terapia intensiva, arriba hay gente que está luchando por su vida. Uno también tiene que saber agradecer a Dios, al cosmos, a la vida, a la... Lo que creas, el hecho de estar caminando, de poder hacerlo. Cuando alguien cumple años, yo le digo, te deseo un buen hemograma para todo tu año nuevo. ¿Entendés? O sea, un análisis de sangre bueno. Daniel, y ya voy cerrando, no quiero robarte más minutos, has sido muy generoso con nosotros. No, el generoso sos vos. ¿Se puede en intervenir esa U de la felicidad? ¿Se puede llegar a ese pensamiento y esa mirada, esa sensación de finitud, ese disfrutar el presente, no estar tanto en futuro o mirando del pasado, sí, cuando tenés en la panza, por lo menos de la U? Sí, se puede, todo se puede hacer, en alguna medida, aunque lo perfecto es enemigo de lo bueno, pero siempre podemos hacer cosas para estar un poco mejor, siempre. Y con un poquito que hagamos ya, eso es una mejoría. Y ahí la frontera final yo creo que es la filosofía. Hay gente, vos conocerás gente que a lo mejor no está en la mejor condición y la lleva mejor que uno a lo mejor. Y uno dice, ¿qué tienen? Tienen filosofía de vida. La frontera final es la filosofía. Nosotros, los 12 talleres que tenemos de manejo del estrés, hoy 5 son de estrés y filosofía. Mirá. Cómo tomarse la vida. Eso sí, no son comprimidos que te puedas comprar en la farmacia. No te los puedo recetar para que vayas a la farmacia y tomar un comprimido cada 8 horas. Pero hay herramientas que algunas servirán más para unas personas, otras servirán más para otras. Pero hay muchas herramientas, sobre todo de la filosofía estoica, que sirven para mejorar tu calidad de vida. Daniel, ¿cómo decirlo? Cuando quiera puede prender a la mano, porque cada libro y cada charla que tengo con usted ha logrado el objetivo del profesor. Nos obliga y nos invita a pensar. Te agradezco, te agradezco. Te voy honrando a Bulgarelis entonces. Claro que sí.